Gracias, Señor. Seguimos con la serie Jesús es Dios, o también podemos decir la divinidad de Jesús o la deidad de Jesús. Cualquiera de las tres está bien. Quiero hacer una pregunta. ¿Está bien que los ventiladores no sienten frío? ¿Están bien? ¿Con los ventiladorcitos ahí? ¿Están bien? Vale. Ni cómo los cuido, ya veo. Vale, yo le he puesto por título hoy a esta enseñanza, la clase número 3. No sé si nuestro hermano Guillermo, serie Jesús es Dios, y le he puesto por título el día de hoy, el testimonio de Cristo. Y ya va a ver usted por qué se llama así, el testimonio de Cristo. Quiero hacer una pregunta y quiero que participemos todos, ya, porque como estamos en familia. ¿Qué es un testimonio? Dar fe, dar testimonio de algo. Sí, muy bien, resumido. El comportamiento. Testimonio. ¿Cómo? Una manera de darnos a conocer. Vale, está bien, todo. ¿Usted sabía que la Biblia misma da testimonio? Es más, la semana pasada hablábamos, ¿verdad? Que Jesús decía, bueno, si ustedes no me creen, quien da testimonio de mí, ¿qué decía? Es mi Padre. El testimonio que le doy no es mío, es de Dios. Dios da testimonio. Y dentro de muchos ejemplos, mencionábamos la semana pasada, de que cuando Jesús se bautizó, usted sabe, se escuchó una voz que dio testimonio legítimo de que él era un varón verdadero. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. En otras palabras, Él es el Hijo que me complace. Con Él tengo yo deleite. ¿Ya? Se escuchó la voz del cielo. O sea, se escuchó el testimonio. Y hay muchos ejemplos de donde el Padre da testimonio del Hijo. Pero esta cita yo no la iba a poner, pero me llamó mucho la atención porque esta cita, que la voy a decir ahora, es una pregunta que siempre ha existido en toda la historia de la humanidad, en todas las épocas de la humanidad. Y yo sí quiero que quede bien cincelado en su corazón esta pregunta, porque esta pregunta no está de más en la Biblia. Y yo creo en mi corazón que el saber la respuesta a esta pregunta, como dije y como he dicho y como voy a seguir diciendo, va a determinar el destino eterno de una persona. Y vaya conmigo a Mateo 16:15. Mateo capítulo 16, verso 15. Estamos en la clase número 3, titulada El testimonio de Cristo. Y viene Jesús y les lanza una pregunta. Vamos a ponerlo desde el 16, desde el 14, por favor. Mateo 16, 14. Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros decían, no, es Elías, y otros decían, no, seguramente es Jeremías, y alguno decía, tal vez este es algún, ¿qué? Algún profeta. Voy a parar aquí, no iba a decir esto, pero lo voy a decir. Hay una religión, o mejor dicho, varias religiones que creen que Jesús es un profeta. ¿Ya? Y entonces están en el verso 14. Entonces, cuando Jesús escucha todos los comentarios acerca de él, viene Jesús y lanza la pregunta. Verso 15. Y él les dice, y vosotros, le dice a los discípulos, ¿quién decís que soy yo? Qué tremendo, ¿eh? En otras palabras, y para ustedes, ¿yo quién soy? ¿Soy Jeremías? ¿O soy un profeta? Y es que para muchas religiones
que supuestamente a muchas religiones Jesús es un profeta. Entonces la revelación que tienen de él es de un profeta. Pero cuando Jesús dice, ¿y usted es quién dice que soy? Está dando a entender Jesús que Jesús es más que lo que dice en el verso 14. Es determinante saber quién es Jesús. Y nosotros sabemos por la Biblia que Jesús es más que un profeta. Jesús es Dios. ¿Ya? Entonces la respuesta a esta pregunta es bien determinante. Porque voy a estar repitiendo un poquito, pero esto es para que quede bien claro. Nosotros, si tenemos una idea equivocada de la verdad, no vamos a obtener la verdad. Repito, si tenemos una idea equivocada de la verdad, no vamos a poder disfrutar de esa verdad. En este caso, Jesús es la verdad. Entonces, Juan 5:39, Evangelio de San Juan. Perdón. Y de aquí viene el título. Juan 5:39 dice la palabra del Señor. Jesús hablando con los religiosos de ese tiempo. Y mire lo que le dice Jesús: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Mire Jesús hablando. Y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. En otras palabras, cogiendo los conceptos que ustedes mismos han dicho, la misma palabra da veracidad de quién soy yo. ¿Me están entendiendo? ¿Vamos bien? ¿O empezamos de nuevo? La palabra misma da testimonio de quién es Él. La palabra misma revela o nos da la respuesta de Mateo 16:15, cuando Jesús dice: y ustedes, y yo quién soy para ustedes. Esta palabra testimonio, yo la quise investigar, y esta palabra es una palabra griega que es la palabra marture. Marture, y esta palabra, aparte de significar testimonio, significa ser testigo, testificar, atestiguar, buen testimonio, dar testimonio, y subrayé esta, declarar. En otras palabras, quiere decir que las escrituras mismas son testigo inefable de quién es realmente Jesús. La palabra misma atestigua de quién es Jesús. Como por ejemplo cuando hay un accidente, ¿verdad? Y siempre llega la policía y investiga quién estaba de testigo, ¿ya? Porque el testimonio vale mucho. El testimonio de la palabra con respecto a la persona de Jesús vale mucho. Entonces, yo puse aquí declarar, lo subrayé, que significa marture. Esta palabra marture significa muchas cosas, pero dentro de las cosas que significa es declarar. La palabra declara quién realmente es Jesús. Y como lo hemos hablado muchas veces, hermanos, Cristo es el centro de la Biblia. ¿Ya? Cristo es el centro, el sujeto y el tema de toda la Biblia. Eso no hay pierde. Eso es una verdad que antes de que usted y su mamá y su abuelita y su tatarabuelita nacieran, esta verdad ya existía. Y nosotros vamos un día, tal vez, si el Señor no viene, vamos a pasar y esta verdad va a permanecer, porque cielo y tierra pasará, pero la veracidad de mi palabra no va a pasar. Entonces,
En 1 Corintios, capítulo número 10, verso 11, ya teniendo como base de que toda la Biblia habla de Jesús, ya sea en sombra, ya sea en tipo, ya sea en alegoría, ya sea en figura, ya sea de cualquier manera, habla de Cristo. Y dice 1 Corintios 10:11, Pablo hablando a la iglesia de Corinto, y dice, y todas estas cosas, ¿qué cosas? Todo lo que pasó en el pueblo de Israel, todo lo que está escrito, todo esto les aconteció en figura y son escritas para nuestra admonición. Otras versiones dice para nuestra amonestación, en quienes los fines de los siglos han parado. En otra versión dice para los que nos han alcanzado los tiempos. Eso quiere decir nosotros. En otras palabras, poniéndolo más clarito, todo lo que está escrito en la palabra es, hermano, es una figura de la esencia de la palabra. ¿Quién es la esencia de la palabra? ¿Quién es la esencia de la palabra? Cristo. Vale, mire. Usted sabe que en la palabra está el antiguo pacto, Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, o Nuevo Testimonio también, o Nuevo Pacto. Pero la Biblia es tan hermosa, hermanos, que si se da cuenta, si nosotros creemos que Jesús es el tema central de la Biblia, yo creo que alguien me ayude. ¿Cuál es el verso central de la Biblia? ¿Salmo qué? Ahí vas, un poquito más. Sí. Salmo 118:8. Vale. ¿Y qué dice el Salmo 118:8? Mejor es confiar en el Señor, mejor es confiar en Jehová, gracias, que confiar en el hombre. Vale. Eso es solamente un ejemplo. El Salmo 118 es el centro, ¿verdad? El capítulo anterior, el 117, ¿cuántos versículos tiene? ¿Cuántos? Y el salmo que le sigue al 118, ¿cuántos versículos tiene? El Salmo 119 es larguísimo. ¿Usted no cree que Dios está tratando de decirnos algo de que el antiguo, el pacto nuevo, ya, después de Jesús, es mucho mejor en bendiciones? Entonces, hermano, Jesús aparece de principio a fin. Ahora, lo que le voy a leer a continuación va a ser de esta manera, leer, porque podríamos desarrollar uno por uno, pero va a ser mucho. Jesús aparece en sombra, en tipo, en alegoría, en persona, en figura, en lo que sea, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque Él es Dios y porque el Padre así quiso. Voy a poner, si quiere usted voy apuntando rápidamente. Génesis. Voy a ir diciendo los versículos, ¿vale? Y usted va apuntando. Génesis, ¿o sabe qué? Mejor, no apunte, yo se lo voy a pasar. Mire, se lo voy a pasar para que usted ponga atención. Solo lo voy a ir leyendo y usted ponga atención. En Génesis, Cristo aparece de muchas maneras. Por ejemplo, Adán es un tipo de Cristo. Adán es el primer Adán, por supuesto, y Jesús es el postre de Adán. Entonces ahí aparece Jesús. Por ponerle un ejemplo. Jesús aparece en Génesis. Jesús aparece en Éxodo en muchas maneras. Por ejemplo, en Moisés. Moisés era un tipo de Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a libertar al pueblo. Y Jesús, cuando vino, Él dijo: yo he venido, este es el año favorable del Señor, porque he venido a libertar a los cautivos. Entonces todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento dirigía a Jesús, dirigía a la persona de Jesús.
dirigía a la persona de Jesús. Y en Génesis, voy a poner otro ejemplo, me voy a regresar un capítulo. En Génesis hay otro ejemplo bien poderoso y lo he mencionado aquí muchas veces, cuando dice que Abraham, que es tipo del padre, viene y va a sacrificar a Isaac, que es tipo de Jesús. ¿Ya? Pero cuando va a sacrificar, usted sabe la historia, ya no lo sacrifica porque Dios manda un ángel que tenga la mano y Dios le dice: en verdad veo que temes a Dios. Pero hay una pregunta que quedó en el espacio y Isaac le dice a su papá Abraham: ¿y dónde está el cordero? Y lo hemos mencionado muchas veces. Y esa pregunta quedó en el tiempo, y cuando Juan el Bautista nace, el profeta, un profeta reconocido por Dios, que Jesús mismo dijo: este no es un profeta, este es más que un profeta. Ve a Jesús y dice: ahí está el cordero. Ese cordero que por años se preguntaba: ¿dónde está el cordero? Ahí está el cordero. Entonces, mire, ataba toda la Biblia, ata la persona de Jesús. En Levítico, usted sabe que Levítico habla de sacerdotes, y la Biblia dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, no según el orden de Moisés, sino según el orden de Melquisedec. En Deuteronomio habla de los profetas. Jesús es más que un profeta. Jesús no es un profeta, como muchos creen. Jesús es más que un profeta. Mire, si Jesús resucitó un profeta normal, no hubiera podido hacer todo lo que Jesús hacía. Y mucha gente en el tiempo de Jesús decía: no, él es un profeta. La mujer samaritana le dijo: me parece que tú eres un profeta. Pero no se había dado cuenta que él era más que un profeta. Él lo sabía todo porque él era Jesús, Dios. Siguiente, rápido. En Josué, pues también está Jesús. En Jueces está Jesús en sombra. En Ruth está Jesús en sombra. En Primera y Segunda Samuel aparece el profeta fiel, que es Samuel, por supuesto, ¿verdad? Pero Jesús también es mencionado como el fiel en la Biblia. En Primera y Segunda de Reyes y Crónicas habla sobre los reyes. Hermano, la Biblia dice que Él es el rey y nosotros necesitamos que Él gobierne. Le estoy dando solamente un ejemplo, pero hay muchos más. En Esdras, usted sabe que Esdras era un profeta que escribía, y Esdras era un tipo de Jesús llamado un escriba fiel. Nehemías, el libro de Nehemías, del profeta Nehemías, es bien interesante porque en el libro del profeta Nehemías, el pueblo de Israel había sufrido una destrucción de sus murallas, y en el tiempo del profeta Nehemías empieza a reconstruirse el templo. Y mire, ¿quién más para reconstruir nuestra vida que el Señor Jesús? ¿Quién más para reconstruir lo que está todo desordenado que el Señor Jesús? En Esther, Esther es un libro lindísimo, hermanos, en donde hay un tipo de Jesús que es Mardoqueo. En Job habla, usted sabe la historia de Job, que cómo fue Job, que él se voy a leer aquí mejor. Job 19:25, este sí vamos a leerlo. Job 19:25. El primero que lo encuentre me dice. Job está antes de Mateo. Antes de Salmos, justo. A ver si quién me gana. Sí. Job, vamos a ver. Sí. 19:25. Así con voz fuerte. Amén. Gracias. Ok, gracias. Usted sabe todo lo que Job pasó. Madre mía. No creo que haya habido hombre que haya pasado
todo lo que pasó, pero Dios le restituyó todo lo perdido. Mire, hermano, en Jesús sufrió para restituir nuestra desgracia espiritual. En Salmos, usted sabe, los salmos son preciosos, pero solo se tomó un ejemplo aquí. El Señor es nuestro pastor. Jesús aparece como nuestro pastor. Jesús mismo dijo: yo soy el buen, y lo vimos la semana pasada. En Proverbios, ¿de qué habla Proverbios? Estamos haciendo un recorrido rápido, ¿verdad? Después, el hombre más sabio sobre la tierra, ¿quién ha sido? Salomón. Salomón es un tipo de Jesús. Luego lo platicamos más a fondo. En Eclesiastés también habla de sabiduría. El cantar de los cantares, usted sabe, ¿verdad? Cuando un novio le dedica un poema de cantar a los cantares, ¿verdad? Alguien dijo en chiste que cuando eran novios era el cantar de los cantares, y cuando eran casados, ¿qué libro era? Lamentaciones. No debería ser así, ¿verdad? Pero en el cantar de los cantares usted aparece la alegoría del novio con la novia. Ahí está Jesús, es el novio. Las novias somos nosotros, la iglesia. En Isaías menciona una parte donde dice el príncipe de paz. Él es nuestro príncipe de paz. En Jeremías habla del profeta que gime. Mire, Jeremías era considerado el profeta llorón. Y mire qué tremendo que cuando Jesús estaba ahí en su agonía, a punto de ser crucificado, él dice que estaba sudando, ¿qué? Sangre. Cuando Lázaro se murió, ¿qué dice la Biblia? Que el verso más corto de la Biblia, Jesús lloró. Jesús derramaba su corazón por nosotros. Jeremías es un tipo. Lamentaciones, ya dijimos que, ¿verdad? Ezequiel habla de los cuatro vivientes. Cuando hablamos de los cuatro vivientes, hay cuatro perspectivas de cómo ver a Jesús. Por eso no lo vamos a hablar ahorita, porque si no vamos a tardar. Está en Ezequiel. Usted sabe, en Ezequiel, la figura de los cuatro vivientes, dije. En Daniel, usted sabe la historia de Daniel. Viene el rey Nabucodonosor y tira al horno a los tres hebreos. Y cuando ve el rey, ya no eran tres, ¿eran qué? ¿Quién era ese cuarto? El Señor. Oseas, el esposo eterno. Mire, el libro de Oseas es bien fuerte, hermano. Yo no sé si usted ha leído el libro de Oseas, pero el libro de Oseas habla de que el profeta, ¿verdad?, se casó con su mujer, por supuesto, ¿verdad? Y viene la mujer, le falla al profeta. Le falla y se va con otros hombres. Y el profeta se queda ahí todo desconsolado, todo con su corazón roto. Y viene la mujer, se mete con un montón, y viene Dios y le dice: ve y búscala, y otra vez recógela. Y es que eso es lo que hace el Señor Jesús con nosotros. Ahí está Jesús. Joel habla del bautismo del Espíritu Santo, del bautizador, mejor dicho. Amós, el que lleva nuestras cargas. Abdías, nuestro Salvador. Jonás habla del gran misionero. Miqueas, de que él es el Señor de Israel. Nahum, el mensajero de hermosos pies. Habacuc, el evangelista que clama por arrepentimiento, luego yo se lo paso. Sofonías, el Señor poderoso para salvar. Ageo, el restaurador de lo que estaba perdido. Zacarías, el futuro rey de Sión. Y también habla acerca del manantial de la casa de David. Malaquías es el último libro, habla del sol de justicia. Pasamos al Nuevo Testamento, cuando que ya habla directamente de lo que Jesús estuvo aquí en la tierra.
Pero como la Biblia no puede terminar su continuidad de lo que está hablando, el libro de Mateo, usted sabe que Mateo, Marcos y Lucas son evangelios, se me fue ahorita la palabra, sinópticos, que son bien parecidos. Pero a pesar de que son parecidos, cada quien presenta a Jesús según la experiencia que tuvo con él. Mateo lo presenta como el Mesías, Marcos como el obrador de milagros, Lucas como el Hijo del Hombre, y el que no es sinóptico, el Evangelio de San Juan, lo presenta como el Hijo de Dios. En Hechos, mire, Jesús cuando estaba con los discípulos les dijo, no, yo ya me voy, pero les conviene que yo me vaya, porque yo me voy y viene otro. O sea, alguien que iba a ocupar un rol que él hacía hasta ese momento. Y como sabemos que el Espíritu Santo, el Padre y Jesús son lo mismo, entonces en Hechos habla acerca del Espíritu Santo moviéndose entre los hombres, el Espíritu de Cristo. En Romanos, usted sabe que Romanos es considerada la columna vertebral de la doctrina cristiana y habla mucho de la justificación. ¿Quién más para justificarnos sino el Señor Jesús? En Primera y Segunda de Corintios habla de la santificación. Como Pablo le decía a la iglesia, ustedes tienen que santificarse. Nosotros no vamos a poder santificarnos si no es con la ayuda del Señor Jesús. Claro, el Espíritu Santo, ahora estamos en la era del Espíritu Santo, pero todo tiene que ser a través del Señor Jesús. En Gálatas habla de la maldición de la ley que fue redimida. En Efesios habla de el esposo de la iglesia. Él es el esposo y nosotros somos su futura esposa. En Filipenses habla del gozo de nuestro corazón. En Colosenses habla de que en él habita corporalmente toda la deidad. Colosenses 2:9, si lo podemos leer. Colosenses 2:9. Vamos a hacer una pausa para yo dejar de hablar. Colosenses, todo es importante, pero como esto es como que esta es la esencia de Colosenses. ¿Cuál es la esencia de Colosenses? De que en Jesús habita, ¿qué? Una parte. En usted y en mí habita una parte de la divinidad. Pero en Jesús habita la plenitud, la totalidad de la divinidad corporalmente. ¿Ya? En Primera y Segunda de Tesalonicenses, usted sabe que habla de los tiempos del fin, habla del inminente regreso del Señor Primera y Segunda de Timoteo habla de el mediador entre Dios y los hombres. En Tito habla del pastor fiel. Y también, mire, en Tito 3:8, si podemos leer Tito 3:8, por favor. Tito 3:8. Ya vamos terminando, hermano. Palabra fiel, y estas cosas quiero que afirmes, para que los que creen a Dios procuren gobernarse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Palabra fiel es esta. Tito 2, del 7 al 8. Perdón, 2, 7 y 8, sí. Tito 2, 7 y 8. Mostrándote en todo por ejemplo de buenas obras, en doctrina haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana y irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Entonces, en Tito presenta como la palabra fiel. ¿Quién más es la palabra fiel? Jesús es la palabra, y hay fidelidad en esa persona que es la palabra. En Tito 2, de 7 a 8, habla sobre la administración. Hermanos, nosotros necesitamos administrar bien la doctrina, pero al final de cuentas, el centro de la doctrina verdadera es Jesús.
Él es la piedra angular. Mire, podemos tener un edificio bonito doctrinalmente, pero si la piedra angular, la principal piedra que sostiene todo lo demás, no está. Y Jesús dijo, la piedra que desecharon vino a ser lo más importante. ¿Y de quién estaba hablando? De él mismo. Ya voy terminando. En Filemón, amigo de los oprimidos. Hebreos. Usted sabe que Hebreos habla mucho del sacerdocio, y ya vimos vamos a ver, en Levítico. En Levítico habla mucho del sacerdocio de la ley de Moisés, pero ya en Hebreos ata ese sacerdocio con el nuevo sacerdocio que es Cristo. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Santiago habla de que Él es el sanador de los enfermos. Primera y segunda de Pedro, el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4, si podemos leerlo. Primera de Pedro 5:4. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, es Cristo. O sea, Él es lo más importante. Primera, segunda y tercera de Juan. Usted sabe que Juan siempre habla de amor. Y Juan, primera, segunda y tercera, habla de el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Judas, pero no Judas el traidor, ese se ahorcó. Otro Judas. Habla de que él es el Señor que viene con sus millares de santos. Judas 14. Leamos Judas 14, ya la penúltima. Judas 14. O sea, solo tiene un capítulo. O sea, el verso 14. Judas 14. ¿No parece? Sí. Léelo, por favor. También Enoc, que fue el séptimo después de Adán, habló proféticamente cuando dijo acerca de esa gente: vi al Señor que venía con miles y miles de sus ángeles. Amén. Apocalipsis, el último. Mire, ¿sabe qué? Hollywood ha tratado de darnos miedo cuando dice eventos apocalípticos, ¿verdad? Como que diera miedo, pero Apocalipsis no significa miedo, significa revelación. Y en Apocalipsis definitivamente, ¿cómo no va a estar el Señor ahí mencionado? Está mencionado como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vamos a leer Apocalipsis 19:16 y vamos a ir terminando. Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes. ¿Qué dice? Y Señor de Señores. ¿De quién está hablando ahí? Apocalipsis 17:14. Hicimos un recorrido rápido. Ellos pelearán contra el Cordero. Ya dijimos quién es el Cordero. Y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Solo pusimos un ejemplo de cada libro, pero hay infinidad de ejemplos. Toda la Biblia señala a quién: a la persona de Jesús. Toda la Biblia señala a la persona de Jesús. Entonces, hay una pregunta que todavía resuena hoy en la humanidad. Y después de que la Biblia dice todo lo que dice de mí, ¿quién decís entonces que soy yo? Como dice Mateo 16:15. Qué tremendo, ¿ah?
Y un día estaba meditando y yo pensaba esto. De acuerdo a la revelación que tengamos de Él, así va a ser nuestro compromiso con Él. Si para mí Jesús es, Jesucito, pobrecito Jesucito, así va a ser mi compromiso con Él. Pero si para mí Jesús es el Rey de los Reyes, entonces yo cuando me presente delante de Él, Señor, te mereces toda reverencia. De acuerdo a la revelación que tengamos de Él, así va a ser nuestro compromiso. Y la pregunta sigue vigente para ti y para mí hoy. ¿Y ustedes, quién decís que soy yo? ¿Un profeta? Ok. Vamos a fluir en ese nivel, no más. Un personaje famoso. Hay mucha gente que piensa que Jesús fue un personaje famoso. Bueno, ahí no van a tener mayor revelación. Pero mire, en Mateo 16:15, es que está atado el Espíritu Santo también ahí. ¿Por qué? Después de Mateo 16:15, no sé si puedes ponerlo, Guille, por favor. Mateo 16:16. Jesús hace la pregunta y viene alguien, ¿verdad? ¿Usted sabe quién? Entonces Simón Pedro respondió, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mire que solo él tuvo esa revelación. ¿Y qué le dijo Jesús? En el verso 17. Entonces respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Vale, ahí quedémonos. Es una dicha el poder saber quién realmente es Jesús. No todos tienen esa dicha, hermano. Se lo aseguro, no todos tienen esa dicha. Todos saben que Jesús existió, que Jesús en algún momento estuvo aquí en la tierra. Todos saben eso, todo el mundo. Pero el que tenga la revelación de quién es realmente Jesús, ese va a ser bienaventurado.